Habíamos dado ciertas definiciones en el entorno de lo que es el espacio vectorial. ¿Estamos? Ya habíamos recordado de que es un desarrollo matemático que se dio más o menos en el siglo XIX y XX, consecuencia de todo lo que Euclides había desarrollado desde la perspectiva de la geometría plana. Sí, obviamente algo les había comentado el día de ayer de que hoy en día dentro de las modelaciones matemáticas en todas las ciencias, por lo general, eh, se utiliza la representación vectorial para indicar los fenómenos como tal. ¿Vamos? Bien, pero claro, nosotros en este primer capítulo lo que queremos es establecer cuáles son las condiciones para analizar lo que son las funciones de varias variables, que es todo el contexto en sí de la asignatura dentro de lo que representa la matemática 2 y ver cómo las herramientas, como habíamos dicho en una de las primeras clases, cómo todo lo que se vio en el semestre anterior o en la matemática 1, cómo va calzando con sus adecuaciones a sus nuevos conceptos o definiciones. Bien, entonces, para concretar un poco estas definiciones que vimos en torno a lo que es el espacio euclidio, ¿no es cierto? Y habíamos dado ciertas características y bajo la consideración de tener... ¿Me decían algo tal vez? Bien. A ver, va de nuevo porque si me distraen se me va lo que iba a mencionar. Bien, entonces decíamos, ¿no es cierto? Si consideramos un punto que sabemos que le pertenece a un espacio n-dimensional LRN, habíamos visto de que el vector efectivamente me comienza a hacer esa representación de un punto, pero siempre referenciado a un origen. De hecho, eso es lo que nosotros vamos manejando ya en la representación geométrica o gráfica. Obviamente con los limitantes que esto implica y que de alguna manera ya creo que lo habíamos mencionado, ¿no es cierto? Nosotros tenemos nuestro limitante, el espacio en cuanto a la representación, pero todo este análisis me permite generalizar los conceptos. Bien, entonces hablamos de ¿no es cierto? Un vector X que tiene sus componentes, X1, X2, X sub n, y obviamente lo que me permite establecer el vector es dónde está un punto posicionado en un espacio n-dimensional, ¿sí? Y de hecho, bajo las características vistas anteriormente, las propiedades, yo puedo determinar la norma de un vector que en esencia no es más que la distancia del origen a ese punto. Eso es lo que yo estoy midiendo, es la longitud del vector si le queremos entender geométricamente. Pero esta norma también, vuelvo a reiterar, me estaría indicando ese punto en un espacio n-dimensional, porque también es algo conceptual el punto. Nosotros cuando hablamos de eso decimos un punto puede estar sobre una recta, un punto puede estar en un plano, un punto puede estar expresado en el espacio, pero cuando hablamos ya de un n mayor a 3, de n igual a 4, a 5, no sé, gráficamente no tenemos esa idea, digamos, geométrica, pero la analítica sí se aplica a esa definición, ¿sí? Se sigue manejando, de hecho, como un punto. Y lo que acaba de mencionar es justamente ese punto con respecto a un origen de referencia, es esa distancia al hablar de la norma. De igual manera, en base a las propiedades anteriores, podemos establecer si yo tengo dos vectores, voy a hacer la pantalla, le voy a utilizar como una representación de ese hecho. A ver, déjenme ver un ratito. A ver, perdón, a ver. ¿Qué pasó? No se me activa. ¿Qué pasó? A ver, aquí estoy, aquí estoy. Vamos acá. ¿Sí? Lo que me dice esta relación, que es la norma de una operación algebraica entre vectores, ¿no es cierto? Lo que me está estableciendo en realidad es esto. Recuerden que eran los espacios vectoriales me permitían realizar operaciones o multiplicación de escalares entre las características fundamentales. Si a este digo es un vector X con sus componentes, ¿no es cierto? Y un vector Y con sus respectivas componentes, obviamente lo que yo estoy sacando es la distancia con esta norma que estaría establecida entre estos dos puntos, entre un punto A, un punto B, o bueno, en este caso le expresamos la distancia que existe entre el vector X y el vector Y, que era la misma relación que un poco o anteriormente habíamos expresado, ¿no es cierto? Bien,
Vamos a seguir dando ciertas definiciones porque esto me va a permitir determinar ciertas características que lo analizaremos en lo que es la función y un poquito adelantándome a lo que es el límite, pero es necesario poderlas interpretar. Y obviamente ustedes van a ir asociando a conceptos que ya los manejan, los famosos intervalos cuando veíamos en las funciones de una sola variable. Bien, la siguiente consideración dice, sea un valor R mayor a cero y sea X sub 0 un punto que le pertenece a Rn, ¿no es cierto? Que está dentro del espacio n-dimensional. Aquí lo que se va a definir es el concepto de la bola cerrada en su contexto general. Ya dije hace un momento, van a ver que luego hablamos de los intervalos, pero se vendría a ser la definición y por qué se corresponde al concepto de bola cerrada. Ya, entonces lo que establece aquí dice, se define como bola cerrada de centro justamente en este punto que estamos estableciendo le pertenece a Rn. Y de radio R, lo que me está estableciendo es, o me está determinando, a ver, no sé si la palabra correcta sea el espacio y le asociamos a 3 dimensiones. Déjenme que buscar la palabra adecuada. De radio R. A ver, déjenme que buscar una palabra porque espacio le puedo definir justamente a un sistema de 3 dimensiones. A ver. Se define bola cerrada, le voy a dar lectura para luego hacer una explicación, ¿no es cierto? Se define bola cerrada de centro al punto X sub 0 y de radio R al subconjunto de R. Es un subconjunto de Rn dado por. Este es el subconjunto que yo estoy generando con esta característica, un X sub 0, que vuelvo a reiterar, ¿no es cierto? Esto vendría a ser un X1, un X2, hasta un XN, ¿sí? Y R es una distancia como tal, ¿sí? Por lo tanto, establece que lo que yo voy a considerar es un punto que también le pertenece a Rn. Este es un punto inicial. Y voy a considerar un punto que también le pertenece al espacio unidimensional, de tal manera que la distancia entre este punto centrado y en cualquier otro punto se cumple esta condición. Me dé un valor sea menor o igual a R y ya vamos a entender la igualdad. Recuerden cuando se veía el concepto de las igualdades o de las desigualdades, perdón, que significaba el menor igual, mayor igual, etcétera. ¿Sí? Con unas gráficas más adelante, espero que quede un poco más claro este concepto como lo vamos a ver, pero este es en el contexto general. También una bola abierta, vuelta es, en concepto es muy similar, pero dice es de centro en el punto X 0 y de radio R al subconjunto, como podemos ver la definición es muy similar a la anterior, donde X es un punto también que le pertenece al espacio n-dimensional, pero en este caso la distancia dice es menor a este valor de R. Recuerden un poquito cuando analizábamos los límites, ahí se aplicaba un concepto del delta del épsilon y más o menos era establecer en dónde me puedo mover cuando analizaba el límite, ¿no es cierto?, centrado en el punto de análisis. Y un poquito aquí para que quede más claro. Cuando hablamos con n igual a 1 de un espacio Rn1, dice A pertenece a R, ¿sí? Este es mi punto centrado. Y de radio R, la bola cerrada en el intervalo menos A menos R, A más R. Recuerden que gráficamente podría yo expresar esto, se refiere a lo de acá. Esto es 0. Yo estoy centrando en A y lo que me dice es, yo voy a tener una bola cerrada en este caso, desde A hasta menos R, de A hasta más R, es decir, yo estoy considerando todos los puntos que están aquí contenidos dentro de esta definición. Obviamente, este es un contexto general, vuelvo a reiterar, la bola cerrada, pero obviamente acá nosotros la entenderíamos dentro del segmento de la recta, ¿no es cierto?, de la recta numérica R, es una porción de la recta, es un segmento, ¿sí? Entonces, obviamente, todos los puntos que estén aquí contenidos le pertenecen a esa bola cerrada porque cumplen con esta condición, con la condición que estaríamos en el caso de una bola cerrada, sería que la distancia, ¿no es cierto?, entre un valor X y A es menor o igual a R.
¿sí? En N2, ¿cómo se extiende esta, o se va generalizando este concepto? De igual manera, en X sub 0 yo voy a tener un punto centrado en un par ordenado AB, ¿no es cierto?, que le pertenece a R2, y de radio R dado por el punto, ¿no es cierto?, dado por el punto XY. Esto es lo que me está indicando que yo me puedo mover. En el plano, lo que yo estoy representando, ya vamos a ver otras gráficas. Aquí está posicionado el par ordenado XB, y lo que estoy determinando es un subconjunto que en realidad estaría representado mediante una circunferencia, es decir, una circunferencia de radio R, y lo que estamos diciendo que la bola cerrada contiene todo este conjunto de puntos que cumplen esta relación de aquí. ¿Sí? Menor o igual, aquí también hablamos de una bola cerrada, y ya vamos a ver qué significa eso gráficamente, ¿no es cierto? La bola cerrada incluye los puntos de la circunferencia. Ahí ya me he comido esto. Y bola abierta, ¿qué significa? Que no incluiría los puntos de la circunferencia, igual que en el caso anterior con n igual a 1. Ahí hablamos, si es que es una bola abierta, yo debería de haber colocado mi relación en este contexto, ¿sí? Y de hecho, en n mayor o igual a 3 es la generalización, ¿no es cierto?, del concepto de bola abierta. ¿Cuál sería la interpretación gráfica en n mayor o igual a 3? ¿Qué figura geométrica me estaría interpretando eso? Una esfera. Correcto, ¿no es cierto? Una esfera. Y la superficie de la esfera, o más bien, cuando hablamos que es una bola cerrada, ¿qué consideración tendría que hacer? ¿Qué incluiría esta bola cerrada en n igual a 3? Habíamos dicho que cuando hablamos de una bola cerrada en R2, la bola cerrada también incluye ¿qué cosa? Los puntos que me representan la circunferencia, ¿no es cierto? En n igual a 3, ¿qué incluiría también allí? ¿Qué puntos? Un nuevo cuadrante, tal vez el eje de la Z en este caso. No. Sí. En n igual a 3 me estaría incluyendo todos los puntos de la envolvente de la circunferencia. Ojo, yo siempre pongo este ejemplo, el que nosotros podemos visualizar una pelota de fútbol, ¿no es cierto? Internamente está el aire, ¿no es cierto? Lo que le da la forma. Pero cuando hablamos de una bola cerrada, yo estaría considerando, perdón, una esfera le cubre una superficie, ¿no es cierto?, que le da la forma. ¿Estamos? Entonces, una bola cerrada incluiría todos esos puntos de la superficie, no un cuadrante. Puede ser el caso que usted acaba de mencionar, un cuadrante, pero ahí tendríamos que de pronto estar sujetos a seguir colocando condiciones, ¿sí? Para decir, solamente le voy a tomar una cuarta parte de la esfera, cosas como esas, ¿sí? Que es factible, obviamente, ya depende de cuestiones del problema. Pero más bien la idea de la bola cerrada es más bien esa idea, ¿no? De qué incluye en el caso que es cerrada y qué no incluye en el caso de que sea abierta. Y lo que decía hace un momento, obviamente la generalización, porque ya hablar de n igual a 4, de un espacio inicial en 5 dimensiones, en 6, gráficamente ya no tengo una representación como tal. Pero la idea y las definiciones se las exterioriza. Se sigue hablando de la bola abierta, bola cerrada. Por eso mencionaba hace un momento, es una definición más de tipo matemática, este concepto de la bola. Pero nosotros acá le conocemos como un intervalo, un segmento de la recta, aquí como la circunferencia, en el espacio la esfera le podemos interpretar, pero sin embargo ya hacia más dimensiones no tenemos una representación gráfica, ¿sí? Un poquito aquí lo que acababa de mencionar y lo que ya hice la representación, ¿no es cierto? Aquí tenemos estos primeros casos, en R igual a 1, en R igual a 2, en R igual a 3. Entonces, obviamente, bajo este concepto, yo puedo establecer estas definiciones, ¿sí? De la bola cerrada. De hecho, vamos a ver cuándo si estos valores no me permiten encontrar una bola cerrada o abierta, ¿sí? Cuando no se cumple más bien. Bien, en base a lo anterior, vamos a ir identificando los elementos, ¿no es cierto? Dice, un X sub 0 es un punto interior del subconjunto S si existe una bola centrada en X sub 0 y de radio R incluida en S. ¿A qué se refiere? Voy a empezar considerando la recta numérica, que un poquito
Vamos a ver, aquí tenemos un valor de 0 y dice, y tengo un intervalo de A hasta B. ¿Sí? Dice, X sub 0 es un punto interior del subconjunto S. Esto de aquí, para mí, es mi subconjunto S. Los elementos que estarían entre A y B. Y lo que yo hago a continuación, digo, muy bien, voy a tomar o voy a centrar aquí. Aquí digo, este es mi X sub 0. Y si ustedes observan, yo sí puedo generar aquí una bola cerrada, una bola centrada, perdón. Es decir, R para acá. Es decir, aquí voy a tener es X sub 0 menos R y X sub 0 más R. A esto se refiere este concepto, es un punto interior. Ya voy a poner algo más para que se clarifique por qué en este caso el punto en A y en B no se puede generar o no es un punto interior. Dice, el conjunto S es abierto si todos los puntos son interiores. Obviamente, yo puedo tomar cualquier punto de aquí adentro. Y bajo este concepto yo puedo generar una bola centrada. ¿Sí? Es decir, en el caso de la recta me puedo mover hacia la derecha o hacia la izquierda. Ahora, en este mismo caso, a ver, un ratito le voy a borrar para utilizar el mismo ejemplo de la recta. A ver, borrémosle nomás todo. ¿Sí? Para dar cuenta de la siguiente definición. Obviamente consideremos la recta numérica. ¿No es cierto? 0, digo desde A hasta B. ¿No es cierto? Y dice, X sub 0 es un punto de frontera de S y para R mayor 0 la bola de centro X sub 0 contiene solo puntos de S. A ver. Por ejemplo, si yo hago aquí mi punto centrado X sub 0, únicamente ¿para qué lado me podría mover? ¿Hacia qué lado me podría generar el concepto de bola centrada? Ojo, ¿De la derecha? correcto, hacia la derecha. Este es mi subconjunto. Yo me puedo decir, muy bien, acá sí se me cumple que voy a tener A más R. Pero ¿qué sucede al lado izquierdo? Yo no lo puedo hacer. ¿Sí? Estamos entonces en este concepto a los puntos frontera, ¿no es cierto? No cumplen el concepto de punto interior. En el caso de B, ¿para dónde me podría mover únicamente? A la izquierda. A la izquierda, porque ahí están los elementos del subconjunto S. ¿Estamos? Ahora, evidentemente lo que habíamos establecido dice el conjunto S es cerrado si todos los puntos fronteras pertenecen al conjunto. Volvemos a esta definición. ¿Se recuerdan cuando se veía las funciones de una sola variable? Se manejaba este criterio. Decíamos, en este intervalo, ¿qué no se considera? Los extremos no pertenecen. Ni A ni B. A El ni valor de A y B. pues, notación matemática. En el caso de los corchetes A y B, ¿qué decíamos que era? Que sí se Ese considera. se Sí incluye. se consideraba. Entonces, la idea más o menos va en ese contexto, pero para ya la generalización. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, que un poquito asocia a las definiciones de anteriores. Dice, sea un conjunto de R solamente en la recta. Dice, el intervalo 1,2, ¿qué vendría a ser? ¿Cuáles serían las Abierto. características, Mosí? Que todos los valores que estarían contenidos en 1 y 2, ¿qué vienen a ser? Todos los valores que estarían contenidos en 1,2. El 1,5 es un punto interior. Sí. Sí, no es cierto. Porque si yo digo, muy bien, le voy a poner, nuevamente voy a poner el mismo ejemplo, le voy a graficar entre 1 y 2, y digo, pongo aquí el 1,5, voy a poner el ejemplo. En el 1,5 yo sí puedo generar una bola centrada. ¿No es cierto? Sí puedo generar una bola centrada alrededor de 1,5, porque voy a tener en toda, tanto a la izquierda como a la derecha. Obviamente, este es un subconjunto de qué tipo, abierto o cerrado. Abierto. Abierto. En el intervalo
1, 2. Cerrado. Segunda parte, Cerrado. esto es cerrado, también tiene todos los puntos son interiores, es cerrado el intervalo. En el tercer caso, 1,2. Semiabierto. Semiabierto. No existen conjuntos semiabiertos. Un poquito es la aclaración. Claro está que en la matemática, cuando ya le analizábamos como intervalos, le dábamos esa interpretación, pero como conjunto, no es un conjunto semiabierto. No existe esa definición. El conjunto es abierto o es cerrado. Nada más como interpretación. Y de hecho, cualquier bola cerrada de centro X sub 0 que pertenece a Rn y de radio R, siempre es un conjunto cerrado de Rn. ¿Sí? Es un conjunto cerrado de Rn. Bien, un poquito de definición. Profe, entonces, en ese conjunto no habría una representación gráfica. En la de acá. En Sí, este profe. no, solamente la definición. De hecho, aquí, a ver, eh, es un conjunto, pero no se lo refiere si es abierto o cerrado, porque aquí hay varios elementos. Dentro de las funciones nosotros ya le dábamos otra interpretación, ¿no es cierto? Porque nosotros, recuerden que ya en el concepto de las funciones matemáticas, esto yo sí le puedo utilizar. Y de hecho, se hacía el análisis, ¿qué pasa cuando tengo? Ahí se daba una definición que se llamaba los intervalos semiabiertos o semicerrados. Es medio ambiguo. Es ambiguo hablar de este concepto de aquí. Alguien dice, yo le voy a definir como semiabierto o como semicerrado. ¿Cuál de los dos utilizo? ¿O los dos son correctos? Los dos serían correctos, profe. Yo diría que ahí está justamente la disputa, ¿no es cierto? ¿Cómo le pongo? Es como decir, ¿un vaso está medio lleno o medio vacío? Siempre se pone ese ejemplo, un vaso, depende cómo yo lo mire, ¿no es cierto? Digo, ¿está medio vacío o está medio lleno? Depende qué es lo que yo quisiera entender. Lo que más bien aquí se quiere interpretar es de que no existe ese concepto de un conjunto semiabierto. Nada más la definición, ¿sí? Solamente la definición. Recuerden que cuando analizábamos los intervalos, yo podía manejar un intervalo de 2 cerrado hasta más infinito. Sabemos que es abierto por otro concepto matemático, ¿no es cierto? Por un valor que no está determinado. ¿Sí? Pero vuelvo a hacer lo mismo, ¿es semiabierto o semi-infinito? Perdón, semiabierto o semicerrado, perdón. ¿Sí? Entonces, más bien aquí únicamente se entrever de que no existen los conjuntos semiabiertos, nada más. Eso estábamos estableciendo como concepto, pero de Ya, hecho... profe, muchas O gracias. sea, pero profe, ¿cómo le llamaríamos entonces? Lo que dijo su compañero, depende, lo que acabo yo de mencionar, depende cómo le quiera mirar el vaso. Como les dije hace un momento, el vaso está medio vacío, medio lleno. Medio lleno, medio vacío. Y los dos conceptos, lo que decía él y lo que decía su compañero, los dos me dan a interpretar lo mismo, ¿no es cierto? Es de la perspectiva como yo le vea al concepto, nada más. Porque recuerden que es utilizado en las funciones y aquí también se va a utilizar eso. Solamente de utilizar de manera adecuada las definiciones, nada más. En esa perspectiva está la definición. Ya, profe, gracias. Vean, aquí tenemos otro caso, un subconjunto, ¿no es cierto?, que considera unos pares ordenados X y Y, en donde el subconjunto, ¿no es cierto?, está definido por esta región, ¿sí? De hecho, podemos hacer el análisis, el par ordenado o el punto X00, de hecho es un punto interior, porque yo puedo generar alrededor de este una bola cerrada, perdón, centrada. Si tomo este punto de acá, no sé cuál corresponda, yo también podría aplicar acá una bola centrada. Entonces, estos son los puntos interiores, ¿sí? Por ejemplo, menos 1 y 0 no es un punto interior. El punto menos 1, 0 se refiere al de acá. Si yo aplico el concepto de hacer una bola centrada en menos 1, ¿qué está pasando? ¿Qué está Ya no pasando? pertenece a ese. ¿No es cierto? Este lado de acá son elementos que no le pertenecen al conjunto S. Por lo tanto, este es solamente el punto frontera nada más. No es un punto interior, es un punto frontera.
En este ejercicio, dada la condición de la desigualdad que tenemos aquí definida, ese es un subconjunto cerrado y acotado, ¿sí? Y obviamente bajo estas dos perspectivas se dice que es un subconjunto compacto, cuando cumple esta consideración de ser cerrado y acotado. Otros ejemplos podemos ver aquí. Por ejemplo, esta ecuación, este subconjunto, todo el conjunto de pares ordenados que estamos analizando, sujetos, ¿no es cierto?, a esta consideración, a una recta x más y menor a 1, que lo que hace es únicamente dividirme al plano, y recuerden que en las desigualdades yo lo que analizo son regiones, ¿sí? Entonces, obviamente, los puntos fronteras, ¿cuáles vendrían a ser? Todos los puntos que corresponden a la ecuación de la recta. Bajo la misma consideración, si yo aquí trazo una bola centrada, gráficamente se puede evidenciar lo que vimos en la gráfica anterior, ¿sí? Son puntos frontera, no puntos interiores. Si tomo un punto que estaría contenido en esta región y aplico el concepto de bola centrada, este es un punto interior, ¿sí? Porque puedo determinar a partir de esto todas las distancias en todas las direcciones en este caso. Otro caso tenemos S, ¿no es cierto? Es XY, X al cuadrado menos Y al cuadrado, algo muy similar al ejemplo anterior, pero podemos observar que aquí la circunferencia como tal, o los puntos de la circunferencia, no corresponden al subconjunto S. Aquí hablamos que es abierto y no acotado, ¿sí? Y aquí tenemos un caso también poquito de analizarle. Aquí dice cuando x al cuadrado más y al cuadrado, aquí es como si se estuviera extendiendo al infinito, ¿no es cierto? Es como tener este tipo de intervalos, de 2 a más infinito. Es la interpretación de esto, ¿sí? Aquí están contenidos los puntos interiores, pero es un subconjunto no acotado, ¿sí? No está determinado, definido un límite superior. No sé si en este caso me refiero, corresponde decirlo de esta manera, ¿sí? Bien. Un poquito para ir terminando este primer punto de la topología, extendamos algunas ideas a lo que son las rectas planos o hiperplanos, de cómo se van construyendo, cómo se van formulando, ¿no es cierto? La recta en R2 es un conjunto de puntos X1 que va cumpliendo esta consideración. De esta manera yo establezco una recta, ¿sí? Donde obviamente las constantes A1, A2 y la constante K pertenecen al conjunto de los números reales, X1 y X2, ¿no es cierto? Es el conjunto que es el punto que le pertenece X1 y X2 es el punto que le pertenece a R2, ¿sí? En el caso de un plano que es la representación en R3, ¿no es cierto? El plano está representado en R3, ya requiere, aquí lo que nosotros utilizamos, recuerden, es la ecuación, un sistema de coordenadas en dos ejes, la recta. En el R3, lo que nosotros utilizamos es el espacio, y aquí yo represento un plano. Esto deben haber visto en el álgebra lineal, incluso cómo obtener los planos, la ecuación del plano, porque es algo que vamos a utilizar cuando veamos el gradiente y todos esos conceptos, ¿no es cierto? Un plano en R3 es un conjunto de puntos, obviamente X1, X2, que cumple esta condición matemática, ¿sí? Este es un plano, donde nuevamente las constantes y K pertenecen a R, y nuevamente sabemos que el punto X1, X2, X3 corresponden al espacio dimensional en R3. Y obviamente en la generalidad, un hiperplano es el número de ejes que yo voy a considerar, que gráficamente no lo puedo expresar ni representar, pero quedaría también relacionado mediante esta expresión, ¿no es cierto? Un hiperplano H dice que es igual al punto, ojo, hay que entenderle, ¿no es cierto? A este punto que pertenece a R, que cada uno de los elementos pertenece a una recta numérica, eso se refiere, pertenece a R, que cumple esta ecuación matemática, A1, X1, etcétera, 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 igual a K. Esto no hay una gráfica que me exprese esto, ¿sí?
Como ven, en todos los casos seguimos utilizando las mismas relaciones. Y bueno, una definición más formal es la que está aquí expresada, donde X es este conjunto de sus componentes expresado como vector que pertenecen, ¿no es cierto?, al RN. Y aquí tenemos el producto punto. El AX, recuerden que este es un producto punto, ¿sí? De un vector de constantes, A1, A2, A sub n, estas son las constantes, y un vector de X, en donde aquí están los términos X1, X2, X sub n. Este es un producto punto. Recuerden lo que habíamos dicho. Un producto punto me da como consecuencia una forma escalar. Esta es la forma escalar, lo que está aquí expresado. ¿Sí? Y hay una definición más formal, más matemática, más que nada. ¿Estamos? Bien, pasemos a ver el concepto de lo que son las funciones para ver cuál es el tratamiento, cómo tenemos que manejar, cómo debemos interpretar, y vamos a ver aquí que van apareciendo las mismas definiciones vistas en esa parte. ¿No es cierto? La función en concepto, ¿qué es? Es la dependencia de una salida en base a una entrada. ¿No es cierto? Es lo que más o menos podríamos nosotros entrever de lo que ya conocemos. Nosotros sabemos que hay que diferenciar en lo que es una función y lo que es una ecuación. Dado cuenta que en una función yo establezco dos tipos de elementos. La variable dependiente, que es la salida, y la variable independiente, que es la entrada. ¿Sí? Efectivamente, nosotros habíamos analizado en primera instancia modelos matemáticos que incluían una entrada, pero no todos los modelos tienen esa estructura. ¿Sí? Y es necesario la generalización. Por ejemplo, nosotros podríamos comenzar a construir funciones en donde yo necesito varias entradas. Aquí tenemos unos casos muy simples para poder entender esa idea. Dice, el área de un cuerpo de una persona, ¿sí?, va a depender del peso y de la altura. ¿No es cierto? Para determinar el área del cuerpo es nuestra piel. A eso se refiere, esa es la área, ¿no es cierto? Lo que nos envuelve, como conocido para nosotros como la piel. El volumen de un cilindro, algo más simple para entender desde el punto de vista gráfico y para saber qué es lo que nosotros buscamos determinar. ¿No es cierto? Un cilindro, figura geométrica que estaría establecida, y lo que me interesa es determinar el volumen. Pero para determinar el volumen, ¿no es cierto?, yo necesito el radio y necesito la altura. Porque el volumen, si me ayudan, es pi por radio al cuadrado por altura. Matemáticamente ya la expresión. Nosotros podemos ver que aquí se tiene dos variables, el radio y h. ¿Cuánto valen? Justamente es la introducción de esas incógnitas o de esas variables que le darían cuenta el valor del volumen. Ya en la parte de las ciencias económicas, el precio de una venta de un artículo, ¿no es cierto?, está definido por sus costos ¿no es cierto? Ustedes que saben más, ¿cuáles son el precio de una venta de un artículo? ¿Qué considera? Ustedes manejan más de esos temas que yo. Por ejemplo, ¿qué necesito yo para sacar el precio de venta de un artículo? Profe, tal vez sería la ganancia que quiera obtener menos el costo. Analizar todos sus costos. Correcto. ¿No? Como, ¿qué costos, por ejemplo? ¿Cuáles son los costos que se deben considerar? Transporte de materia prima, mano de obra. Ah, exactamente. Nosotros. Maquinaria. Si mal no recuerdo, se llaman costos fijos, costos variables, y los costos variables, si no estoy mal, ahí es lo que creo que acaban de ustedes mencionar, ¿no es cierto? El material, la mano de obra, no sé qué otros parámetros podríamos considerar. Eso yo les digo, ustedes manejan mejor eso que yo, cuáles son los que están indexados, ¿no es cierto? Entonces, lo que decía alguien, el beneficio pienso yo que podría ser una variable sujeta a la dinámica del mercado, ¿sí? Porque yo quiero saber cuánto beneficio debo de obtener, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que saber cuáles van a ser mis ingresos menos mis costos, y bueno, ahí voy sacando el costo del producto, etcétera, etcétera. Y muchas otras cosas que ustedes manejan mejor que yo. De hecho, hay ya modelos matemáticos. Creo que más adelante está un modelo que siempre he visto utilizan en los costos de producción, si no estoy mal. ¿Sí? Bien. Entonces, obviamente, la primera parte es de determinar un espacio numérico, ¿no es cierto? Dimensional, que yo pueda
asociar a mis variables, al costo fijo, al costo variable, asociar a la mano de obra, asociar al costo de producción, al costo de bodegaje, no sé, etcétera, ¿sí? Y obviamente aquí es lo que hemos venido un poco desarrollando, ¿no es cierto? Establecer ese sistema. R1, hablamos de una recta numérica, R2, un par ordenado XY, R3, la terna, ¿no es cierto?, que hablamos del espacio, y Rn, que no hay representación gráfica, pero sí una adhesión de todas las propiedades que estamos desarrollando. Sí, aquí lo que nosotros vamos a entender, y bueno, ya por notación matemática vamos un poquito a ir variando. Por lo general, cuando hablamos de R1, R2 y R3, utilizamos las letras del alfabeto X, Y, Z, etcétera, etcétera. Pero ya cuando hablamos de una mayor cantidad de variables, en la notación matemática, si ya habíamos, creo, dicho el otro día, se utilizan las notaciones con subíndices. Y lo que yo tengo que entender, es la representación de la eneada ordenada P. Estos son los valores de entrada, ¿sí? Como vemos acá, aquí el valor de entrada es de X, acá un valor de entrada, o perdón, el espacio estaría definido por 1, aquí sería, este es el punto, perdón, este es el punto que yo estoy representando, es decir, lo mismo que acá en una recta numérica, el punto está representado por la distancia con respecto al origen. Este es el punto, solamente expresado por X. El par ordenado XY en R2 es el punto que estaría expresado por X y Y. El R igual al cubo es un punto que estaría expresado, ¿no es cierto?, por la proyección en X, en Y y en Z, es decir, X, Y y esto de aquí. ¿Estamos? Y lo de acá, este P, justamente me representa el punto en un espacio n-dimensional. Una función de n variables, ¿no es cierto?, es un conjunto de pares ordenados de la forma PW. Esto era lo que quería hacer la aclaración, ¿sí? Yo voy a tener un conjunto de entrada y un único valor de salida. Eso es bien importante saber, entender y analizar y saberle darle un sentido matemático. Yo puedo tener varios valores de entrada, pero la salida es única. Es como lo que acabamos de indicar, ¿no es cierto? Cuando yo le pongo el precio a un artefacto, yo debo de saber qué está detrás de eso. Pero el valor que le doy a ese insumo, yo digo, es único. Vale $100, vale $200, y atrás de eso están las variables que me permiten determinar ese costo, ¿no es cierto? Los costos directos, los indirectos, lo que ya hemos hablado, mano de obra, material, el costo de la luz, no sé, costos de importación, todo lo que involucre. ¿Sí? Pero la entrada es múltiple, pero la salida es única. Y obviamente, dependiendo de los parámetros de la entrada, ese valor de salida puede cambiar o variar, que esa es otra cosa. ¿Sí? Pero el concepto sigue siendo similar, como veíamos en las funciones de una sola variable, porque esa era la idea. Y es igual a f de x, yo cambio esto, doy un x1, tengo un y1. Doy un x2, voy a tener un y2, y bueno, ahí sí van dando ciertas consideraciones, que a diferentes valores de entrada me pueden dar los mismos valores de salida, que es otra cosa, ¿sí? Bien, aquí también se determina los conceptos del dominio, del rango, imagen o contradominio. El dominio son las características matemáticas de la variable de entrada, ¿sí?, que de acuerdo al modelo matemático yo puedo considerar. Recuerdan que ese era el análisis que se realizaba en las funciones de una sola variable. Matemáticamente yo tengo que analizar qué valores sí se pueden considerar en la entrada, ¿sí? Sean propios del modelo, caracterizados por una restricción que yo estoy estableciendo, ¿no es cierto? Y obviamente eso me da como consecuencia el valor de salida. ¿Sí? ¿No es cierto? Aquí un ejemplo, un caso, CR2, que ya sabemos que es el producto cartesiano de R en sí, que hace referencia a todos los pares ordenados de X y Y, donde X y Y pertenecen al conjunto de los números reales, ¿no es cierto? Lo que yo voy a determinar es un conjunto D que a su vez es subconjunto de R2. ¿Sí? Eso es lo que yo estoy determinando como el dominio de una función.
Y de hecho, hay que tener presente que una función en todos los contextos que vamos a ver aplica la misma definición, este concepto de la aplicación de f que habíamos recordado en una clase anterior, ¿no es cierto? Esa definición de aplicación que es un producto cartesiano de dos conjuntos, pero en el cual yo establecía una regla. ¿Sí? Eso lo vimos, yo lo había colocado en una de las presentaciones para recordar, de hecho, de dónde sale el concepto de función. ¿Sí? Es decir, a cada par X de Y del conjunto D, ¿sí? En el momento que le evalúa la regla de la aplicación, me da como consecuencia la salida. ¿Sí? Este es el concepto de la función. Un poquito medio la formalidad, X de Y le va y a cada valor de X de Y le va a corresponder un Z, que no es más que la expresión matemática que yo utilizo ya para asociar todas las variables. ¿Sí? La imagen o contradominio vendría a ser los valores de salida, el Z o el F de X de Y, ¿no es cierto?, en función o dependiendo de los valores de X y de Y que le pertenecen a este dominio, lo que ya he mencionado hace un rato, o sea, a una entrada le corresponde una salida. Esta es un poco la expresión matemática que me da cuenta de aquel. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo, dice, sea un dominio todos los pares en donde se debe de cumplir esta condición que X menos Y sea diferente de 0, ¿no es cierto? De hecho, D se constituye un subconjunto de R2. Si nosotros aplicamos sobre la función este concepto, sobre esta función, podemos darnos cuenta de por qué le hicimos diferente de 0. Es por esta razón. Sabemos que la división para 0 no existe, pero es interpretable. Recuerden que eso es muy importante. No solamente decir no existe, pero yo le puedo interpretar. Por lo tanto, para hallar el rango, lo que se hace es sustituir los valores del dominio, ¿sí?, que me cumplan esta condición de que no son iguales. Por ejemplo, si aplico el punto 1,0, puedo verificar que es verdadero y lo puedo utilizar en la evaluación de la función. O más, de manera más general, a más 1. O sea, estoy poniendo cualquier condición. Si yo le sustituyo a en esta relación y a más 1 en la parte de acá, yo voy a obtener que esta condición es verdadera, por lo tanto, lo puedo evaluar en la función. Aquí tenemos otro caso, lo que les había mencionado, es algo que siempre veo que utilizan las ciencias económicas. Esta es una función de producción, ¿no es cierto?, de este autor, Scott Douglas, que depende de dos parámetros. K, si no estoy mal, era la constante de producción, es la cantidad de capital investido, y L, si no estoy mal, en la definición me parece que es el trabajo, la mano de obra, me parece, ¿no es cierto? Pero es un modelo matemático que está ya establecido así, ¿no? Lo que decíamos hace un momento. Son funciones o modelos matemáticos que aparecen ya en la literatura, ya para aplicar, pero saber cómo los debo de entender. Aquí tenemos, por ejemplo, una función, ¿no es cierto?, más desde el punto de vista geométrico, definido por la variable X y Y, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo hago aquí es analizar ya matemáticamente para qué condiciones los valores de X y Y se podrían considerar. Recuerden que eso hacíamos de las funciones de una sola variable y lo que dije hace un momento. El dominio es un procedimiento en el cual yo tengo que determinar qué valores puede tomar, en este caso, la variable X o el conjunto de variables X y Y, para nuestro caso que estamos analizando funciones de dos variables. ¿Sí? A ver, espera un ratito. A ver. Y aquí entra ya la parte matemática, la numérica. Yo tengo que hacer todo el análisis para poder determinar eso. Si es verdad, el dominio estaría constituido por el conjunto de X más Y al cuadrado menor igual a 25, pero algebraicamente lo que yo hago es esto. Perdón. La radicación, ¿qué condición no puede tomar? Números Valores negativos. negativos. Números negativos. Entonces, ojo, esto es justamente la parte implícita que está en los problemas y que son parte del álgebra. Entonces, yo para obtener esto lo que hago es mayor o igual a 0. Y de esta expresión matemática, haciendo la álgebra básica, me llega a determinar que el dominio
estaría expresado por todo el conjunto de pares ordenados que están contenidos, en este caso, en esta región. Hay que tener presente que cuando nosotros hablamos de una función de dos variables de entrada y una de salida, estamos hablando el espacio R3. Porque necesitamos un sistema de coordenadas en 3 dimensiones para representar R3. De donde el plano X y Y, que es R2, aquí está expresado el dominio, ¿sí? Que es lo que tenemos aquí representado. Lo que hemos establecido en base a esta condición matemática, es decir, que todos los puntos que estarían aquí considerados, ¿no es cierto?, incluido para este ejercicio, los puntos de la circunferencia, ¿sí?, son parte del dominio. Este vendría a ser, ¿no es cierto?, un subconjunto cerrado, ¿sí? Y cualquier valor que nosotros consideremos nos va a permitir evaluar la función z, que era lo que hacíamos de las funciones de varias variables. E insisto, no hay nada nuevo porque este concepto matemático lo aplicábamos allá, ¿sí? No es que es diferente para funciones de 2, de 3, de 4, no, exactamente lo mismo. Aquí tenemos otro caso, otro ejemplo de una función matemáticamente expresado como tenemos aquí. Y aquí, ¿cuáles son las consideraciones a tener presente? Diferente de 0 ¿Y qué más? y mayor que 0. Correcto, entonces aquí mi condición debe de ser que primero, en el caso que tenemos aquí una división, ¿no es cierto?, nosotros deberíamos de considerar que x al cuadrado más y al cuadrado menos 25 tiene que ser mayor a 0, de tal forma que aquí estamos excluyendo el 0, a diferencia del caso anterior. Aquí estaba incluido el 0 porque es un valor que sí me permite poder evaluar. En el caso de raíz de 0 es raíz de 0, pero acá no es lo mismo, ¿sí? Obviamente, aquí está expresado de diferente manera la desigualdad y nos da como consecuencia esto. Y en la parte matemática, haciendo ya cambiando el menos 25 al otro lado. Pero gráficamente me está indicando que el dominio de mi función es todo el conjunto de puntos que estaría en lo que estoy trayendo aquí en la pantalla, ¿sí? Excluyendo ¿cuáles? Los puntos de la circunferencia en este caso, y obviamente excluyendo todos los puntos que están aquí en zona en blanco, ¿sí? Por ejemplo, esta es una región, un subconjunto no acotado, porque como podemos observar, ¿sí?, se extiende. Aquí no es correcto hablar de que hay un infinito, ¿sí? No es lo correcto, a diferencia de cuando hablábamos de la recta numérica, porque ahí sí se expresa matemáticamente esa condición. Pero aquí nosotros podemos ver, ¿no es cierto?, que se extiende a una región sin un límite. ¿Estamos? Partiendo desde las líneas interpuntadas que tenemos allí marcadas, ¿sí? Bien. Ahora, para hacer una generalización de lo que es el concepto de funciones, ¿no es cierto?, de varias variables, ¿no es cierto? Lo que nosotros tenemos es D sea un subconjunto de Rn, lo que nosotros hemos determinado hace un momento, ¿no es cierto? Es un conjunto de elementos x1, x2, x3, pero perdón. Aquí yo tengo un poquito siempre he tenido una duda y todavía no la puedo descartar. Justamente es este n-1. Siempre digo, le voy a revisar y no lo hago, pero así lo voy a hacer. Cuando hablamos de Rn, de un espacio n-dimensional, en ese espacio n-dimensional está incluido, cuando hablamos de funciones, en ese espacio n-dimensional está considerada las variables de entradas y la variable de salida. Sí, un poquito la notación matemática en los libros, no sé si es la adecuada, pero bueno, ¿a qué me refiero? Perdón. Por eso digo, es algo que quiero revisar y siempre me quedo. ¿No es cierto? Hace un rato yo había mencionado que teníamos la función de dos variables z igual a f de x de y. ¿En qué espacio está esto? ¿En qué espacio n-dimensional? ¿Quién me puede? R2. R3. R3, profe.
En R3, correcto. Está en R3. ¿Por qué? Porque tengo X, Y y Z. Y obviamente represento un sistema de coordenadas rectangulares en 3 ejes, ¿no es cierto? Lo que sí, el dominio está en R2, ¿no es cierto? Eso sí es, eso sí es lo coherente, está en R2. Y nuevamente, si nos vamos un poquito para atrás, Y es igual a f de X. El modelo está en R2, pero X estaría en R, porque solamente yo utilizo la recta numérica en el largo del eje X para representar el dominio. Sí, entonces aquí es donde siempre me queda la confusión. Si digo que el dominio está en Rn, aquí debería de ser un n-1. ¿Qué opinan ustedes? Porque el dominio es como tenemos en el caso de acá. La función está en R3, pero el dominio, si nosotros observamos, ¿en dónde está? En R2. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué criterio creen que se debe, cómo debería? Por eso me queda siempre la duda en la bibliografía, me dicen el dominio es un subconjunto de Rn. Eso es lo que nosotros estamos determinando, dando los valores de X, de Y, ¿sí? Que es un subconjunto de R3 en realidad. Porque R2, ojo, aquí también es muy interesante esto. R1 es un subconjunto de R2, es un subconjunto de R3, etcétera, etcétera, etcétera. Son subconjuntos, ¿no es cierto? Pero aquí es donde siempre me queda la duda. Si el dominio es un conjunto de Rn, aquí debería de ser n-1. Porque la tercera, la variable de salida ya me complementa el sistema n-dimensional. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo debería? Esa es la parte que siempre me queda. Justamente era lo que le borré hace un momento. Si mis variables de entrada son estas, aquí debería de ser desde xn hasta la -1, como tenemos en el caso de acá. R es 3, pero x y yo deberían ser n-1 elementos. ¿Qué opinan ustedes? No sé si le Profe, ven yo o no creo le ven. que no, o sea, que sí está bien a la RN porque, bueno, yo puedo hablar de manera gráfica. Al momento que usted representa en 3 dimensiones un punto, o sea, siempre se va trabajando de manera paralela. Entonces, es como decir, cada vez que usted quiere ir representando en un determinado cuadrante, esas dos fronteras vienen a ser, no sé, como el punto límite. Entonces, es como trabajar en un solo plano, ya, en resumen. Claro. Sino yo le digo, poniendo el ejemplo de acá, en 2 variables, porque perdón, en R3, que es hasta lo que podemos graficar. Si yo le aplico este contexto, sea del dominio, que es un subconjunto de Rn, ¿sí? Pero vuelvo a reiterar, si yo observo el dominio, ¿en dónde está expresado? En R2, y R2 es un subconjunto de R3. Estoy queriendo poner este ejemplo de acá. Muy bien, si digo el dominio es un subconjunto de Rn, para este caso, ¿cuántos elementos tiene el dominio en este caso de acá? ¿2 o 3? Profe, es que estamos hablando del dominio, entonces el dominio se entiende que es n-1, pero del Rn, y como solo hablamos del dominio sería 2, y si ponemos n-1 sería R1. Pero para este caso me refiero. Por Es eso decir, sería R2, porque hablamos del dominio. a eso quiero llegar, ¿no es cierto? Yo sé que este es del espacio Rn. Por ejemplo, pongamos 3. El dominio, ¿dónde debería de estar contenido? En R2. Y a R2, ¿no es cierto? Si hablamos que este es mi X, ¿cuáles serían los componentes de X? En vez de X y de Y, utilicemos subíndices. X1, X2. Ya, a esto quiero llegar, justamente. Aquí no debería ser xn-1 cuando hablamos del dominio. Yo pienso que cuando hablamos del espacio sería n-1, pero el dominio como, por ejemplo, en este caso es R3 del espacio, ¿no es cierto? No, Pero ya, hablamos exacto. Bueno, es del espacio por lo que decimos. hablamos del dominio en R2. Correcto. No hablamos del dominio en R3-1, sino en R2. Por eso sería el n, pienso yo, ¿no? Ah, ya, sí, puede tener sentido ya, porque el dominio, digamos, es implícito que el dominio está en R2, ya, puede ser esa. Ya. Exactamente. Listo.
No, muchas gracias. Yo digo, era algo que yo le quería ver, pero podría ser una manera también de expresar referenciando que mi sistema es en R3, porque el sistema es en R3, pero ya le cacho lo que usted me acaba de mencionar. Ya, es teniendo entendido que el dominio es en N-1, pero obviamente estoy representando el dominio justamente en lo que usted acaba de mencionar aquí, que vendrían a ser en R2, es implícito. Entiendo así, ¿no es cierto? Sí, profe. Gracias, Patricia. Me parece que es coherente también lo que menciona. Ya, como consecuencia, una función de varias variables en una aplicación es una aplicación de f. Se vuelve a repetir exactamente lo mismo lo que habíamos determinado anteriormente, ¿no es cierto? En donde se asigna un punto x1, x2, ¿no es cierto? Hasta xn que le pertenece a un dominio y en el cual vamos a tener como consecuencia lo que mencioné hace un momento, un único valor de salida representado a través de una relación matemática que, recuerden, esa era la regla de la aplicación. Entonces, obviamente tenemos el concepto matemático que a un conjunto de valores de entrada, en este caso, aquí ya le voy a corregir, le voy a quitar el -1, me da como consecuencia una salida donde está establecida aquí la regla. Recuerden que en la aplicación, la ecuación matemática me describe la regla que se aplicaba en el producto cartesiano. Ya formalmente hablamos que z es igual a f de un vector x de entrada, donde x es los componentes como tal, x1, x2, x3, etcétera, etcétera. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejercicio representado, una función, ¿sí? Y hago estas correcciones, por favor. Por definición, sabemos que el dominio es en Rn, es todos estos valores que estarían determinados. Si tomo un valor, aquí debería de ser 1, voy a coger un par ordenado 1, 1. Es evidente que el dominio de esta función, ¿no es cierto?, son todos los valores de Rn. No hay restricción, aquí alguna restricción, por lo tanto es todos los valores. Y obviamente yo podría tomar y lo que se hace es evaluar la entrada, le considero el punto 1,1, etcétera, etcétera, y lo único que se hace es sustituir en la ecuación y obtener el resultado. Entrada, salida. ¿Sí? Lo que tenemos allí. Bien, otras características u operaciones que nosotros ya podemos ir indexando a las funciones de varias variables, un caso de ellos es la función compuesta. ¿Sí? Recordemos que la función compuesta, yo le veo de una manera muy, muy simple, es una función dentro de otra. ¿Sí? Esa era la concepción, ¿no es cierto? Entonces aquí se aplica, como ustedes pueden ver, exactamente el mismo principio. No hay nada diferente, es decir, una función dentro de otra, como tenemos aquí expresado. En cuanto a la notación que está incluida aquí, ¿sí? ¿No es cierto? El dominio, y obviamente se debe de establecer las características del dominio de la función resultante, porque, ojo, esto también se constituye en una nueva función como resultado final. Y aquí tenemos un ejemplo, dice, dado f de t como logaritmo de t y g de x de y igual a x al cuadrado más y, lo que nos pide es calcular esta función que tenemos aquí representada. Lo único que hace es la correspondiente sustitución, ¿no es cierto? Dado el contexto matemático de acá, lo que tenemos que hacer es esta función como tal, sustituir en el argumento de f de t algebraicamente y al final obtenemos la función resultante. ¿Sí? Que dice, el dominio de G es el conjunto de todos los números puntos de R2. Lo que está aquí, este es el dominio de G. Y el dominio de F, ¿no es cierto?, es el intervalo de 0 a más infinito, tal cual está conceptuado acá. Estamos separando las dos funciones, analizando en primera instancia de manera independiente. Si le vemos así, me dice que la función de g de x de y, ¿no es cierto?, es todo el conjunto de números que le pertenecen a R2. En tanto que acá, en t, dado cuenta de que el t yo le puedo expresar como una recta numérica, es el intervalo contenido entre 0 más infinito. Por lo tanto, el dominio de la nueva función, objeto de la función composición, dice es el conjunto de pares ordenados que cumplen x al cuadrado más y mayor a 0. ¿Por qué mayor a 0? Porque en las funciones, en este caso logarítmicas, el argumento nunca puede ser. ¿Qué no puede ser? Negativo. Negativo. Exactamente, no puede ser negativo. ¿Sí?
Entonces ese es el nuevo dominio de la función resultante h de x. Acá es independiente. Esto es en R2 porque es solamente de g de x y aquí es un intervalo solamente de logaritmo natural de t. ¿Sí? Bien. La función compuesta de n variables, más bien es representar como mismo ejemplo, ¿no es cierto? Es algo muy similar. Dice, tenemos la función, el arco seno inverso de x y la función g de x de y de z de 3 variables. Lo que se hace es la operación algebraica. No es nada diferente, es sustituir este argumento en x, de acuerdo a la condición que estamos realizando. Hacemos la sustitución y tenemos este resultado de acá, ¿sí? Nuevamente, el dominio de g es ¿qué cosa? Debería de ser que todo el argumento de la radicación que tiene que ser mayor a 0 es lo que está expresado aquí, ¿no es cierto? Y el dominio de f, del arco seno a la menos 1, ustedes recordarán esas características del propio del dominio, va desde menos 1 a 1. Por lo tanto, el dominio de la nueva función resultante f o g, ¿cierto? X, Y, Z, ¿sí? Dice, es el conjunto de todos los puntos de x y y de R3 tales que x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado es menor o igual a 1. ¿Por qué le toma esa consideración? ¿Sí? Porque acá en primera instancia me decía de menos 1 a 1, pero la condición de g de x es mayor a 0. Por lo tanto, el 0 está contenido aquí y por eso ya cambia esta característica. Entonces va desde 0 hasta 1. ¿Sí? Es como estar haciendo una intersección de intervalos para tener presente. Y bueno, aquí hace un poquito de álgebra porque dice x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado está entre el intervalo 0 y 1 y el menos 4. Saben que en los intervalos yo me debo de mover cuando tengo en este tipo de formas matemáticas a más b menor a c y mayor a d. ¿Sí? Si quiero dejar solamente a libre, el b se me mueve a ambos lados, ¿no es cierto? Menos b y d menos b. Sí, perdón, aquí sería mayor. Estas eran las reglas de las desigualdades. Entonces me quiere decir que mi dominio estaría contenido en este intervalo de 4 a 5, obviamente establecido con estas características de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Es lo que yo debería hacer que se cumpla. Que en el momento en que le asigno valores de x, de y y de z, su resultado debe de estar contenido entre 4 y 5. ¿Sí? Es más o menos el procedimiento que se debe de tener presente en el desarrollo de este tipo de ejercicios. ¿Sí? La representación gráfica, aquí es un poquito más bien tener una visión sobre todo, aunque no es nuestra área como tal, porque más la representación gráfica en tres ejes lo utilizan más la parte de las ingenierías, las arquitecturas, porque ellos deben de plasmar ciertos aspectos en un aspecto que lo puedan visualizar, sí, sobre todo los arquitectos, ¿no es cierto? Pero recordemos nosotros, una representación gráfica cumple, ¿no es cierto?, esta intención de exteriorizar los conceptos, de generalizar. Lastimosamente sabemos que es limitada porque nosotros solamente manejamos 3 aspectos: la recta, el plano y el espacio, ¿sí? Y bien, recordemos algo que nosotros ya habíamos visto, la representación de una función de una sola variable, ¿no es cierto? Sabemos que el dominio es un subconjunto de R, me refiero a esto, ¿no es cierto? Esto es R, la recta numérica, y el dominio, lo que yo determino es un conjunto, ya definido por las características del problema, ¿no es cierto? División para 0, de pronto es un intervalo cerrado o acotado, etcétera, etcétera, ¿sí? Y obviamente lo que hace un momento decíamos, en realidad el plano, ¿en qué espacio dimensional está? En 2. En R2, ¿no es cierto? Por lo tanto, requerimos el eje X y Y, que ya sabemos de cómo se construye el plano como tal. Es la intersección de 2 rectas, que en esencia son 2 rectas numéricas. Y la intersección implica que yo voy a tener un punto de referencia o un par ordenado, en este caso 0,0, ¿sí? Bien, lo que yo quiero es representar justamente este conjunto de pares ordenados, ¿sí?
en donde identifico la variable de entrada y la variable de salida. ¿Sí? Y obviamente la representación gráfica estaría expresada de esta manera. La gráfica de f es el conjunto de pares ordenados, ¿no es cierto? X de f de x, tal que x pertenece al dominio, teniendo en cuenta que x determina la salida. Y nosotros ya matemáticamente lo que graficábamos era una curva que debía de cumplir ciertas características. Entre una de ellas, ustedes recordarán, la regla de la recta vertical, cuándo podemos identificar que es una gráfica o una curva es función y cuándo no, ¿sí? Recuerden que si yo coloco esta curva, eso no es una función. No, pero No, no es cierto. En tanto que lo que tenemos aquí expresado de la característica que le tenemos descrita, esta sí es una función. Esta era la regla fundamental. Cuando yo trazo la regla de la recta vertical, decíamos que para una entrada no debe de darse ¿qué cosa? 2 salidas, ¿sí? Como tenemos en este caso. En el caso de funciones de 2 variables, la idea y el concepto es similar. Si se acepta una función de f de x de y y tengamos una función definida en un dominio de, ¿no es cierto? Nuevamente la misma pregunta anterior, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que una función de 2 variables, la representación se da en R3, porque son 2 entradas y la salida. Pero el dominio, lo que acabamos de mencionar, se está dando en R2. Es un conjunto de pares ordenados que yo los tengo que determinar de acuerdo a las características de la función, porque ahí está aplicada la regla, ¿no es cierto? Lo que yo hago es posicionar el dominio x, y. Este valor lo evalúo en la función y lo que yo evalúo en la función en realidad es una altura, algo similar a lo de acá. Cuando yo encuentro x y evalúo en función, lo que yo estoy determinando es esta altura, que es de la curva respecto al eje de referencia, en este caso al eje x. Acá es de manera similar. Esta altura está referenciada al plano XY, que es el plano que se constituye como mi dominio. ¿Estamos? Y lo que yo voy a representar matemáticamente, nuevamente, lo que decía hace un momento, es un par. ¿Sí? Donde P es los valores de entrada, en este caso X y F de X de Y es la salida. Otro contexto también que se maneja es una terna ordenada, ¿sí? También esa perspectiva que se puede considerar. La representación gráfica de una función en 2 variables, ¿no es cierto? Se escribiría, ¿no es cierto? Es la terna ordenada, 2 entradas, la salida, que es consecuencia de las 2 entradas, ¿no es cierto?, que pertenecen a R3, tal que X y Y pertenecen al dominio, que es un subconjunto de R2, lo que habíamos mencionado, ¿sí? Y bueno, entenderle de esa manera la relación anterior, ya voy a hacer las correcciones del dominio en vez de poner n-1. Y de esta forma yo puedo representar gráficamente. Este es mi límite, pero en la representación gráfica, ¿sí? La pregunta sería esta. Un dominio, ¿hasta qué espacio le puedo representar un dominio? ¿Hasta qué espacio le puedo representar? El dominio sí le puedo expresar yo gráficamente. ¿Quién me puede decir? El dominio ¿En R3, profe? en R3. Yo un dominio, ojo, hay que diferenciar. Un dominio lo puedo representar en R3. Hasta en R3. ¿Sí? Es decir, esto. Déjenme ver una cuestioncita. Le voy a hacer aquí una gráfica. Perdón, descartar. Le voy a insertar aquí una gráfica solamente. Ah, este no es. Perdón, a ver. Y esto. Hay que tener presente algo. Por ejemplo, yo tengo una función. Ah, caramba. ¿Cierto? Ahora digo, yo tengo una función W igual a f de x, de y, de z. Y yo sé que estoy en R4, ¿no es cierto? Y mi dominio está en R3. ¿Sí? Lo que yo preguntaba es, ¿el dominio hasta dónde le puedo representar?
en realidad hasta R3. Y en R3 lo que yo estoy representando, voy a poner un ejemplo cualquiera, voy a considerar que es un paraboloide. Lo que yo estoy representando es un sólido, ¿sí? Este sería X, Y y Z. Y lo que yo estoy representando es un sólido, porque dependerá de las características del problema, pero lo que yo estoy representando es esto. Todos los puntos que están contenidos, tanto en la superficie de ese sólido como los puntos interiores de ese sólido. Y obviamente acá les representaré el W. Es decir, que para una terna de entrada X, Y y Z, en el momento que le evalúen la función Z, perdón, en la función W, esta les representaré en otro eje. En alguna bibliografía le van a encontrar algo así, ¿sí? Es igual como decíamos hace un momento, Z es igual a F de X de Y. Esto yo le puedo representar en R2 y recuerden en los ejercicios que hace un momento habíamos visto, ¿no es cierto? Este R2, ¿qué me decían? Son todos los puntos contenidos en esta región, definida o delimitada, en este caso por la ecuación matemática, era por una circunferencia. ¿Sí? Entonces, el dominio yo lo puedo representar hasta en R3. Pero obviamente ya todo el modelo matemático que estaba expresado en R4, en realidad ya no hay representación, pero todas las reglas matemáticas se siguen aplicando. Esta tendrá nuevamente su dominio sujeto a las reglas matemáticas, a restricciones que pueden ser propias del problema y obviamente esta viene a ser una única salida en donde se determina lo que es el rango, la imagen, contradominio, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Preguntas? Profe, siempre que, por ejemplo, ahora sea en R5, igualmente siempre tendrá una sola salida. Una sola. De hecho, cuando veamos la parte o los problemas de optimización, creo que es lo más evidente el poder entender esto. Yo, cuando quiero, ¿qué es lo que quiero maximizar? En un problema de las ciencias económicas. ¿Qué es lo que yo quiero maximizar? La utilidad. La utilidad. ¿Qué quiero minimizar? Pérdidas. El Los costo. costos. Los costos. Si usted ve, quiero que le capte esto, si usted ve, la maximización es una única variable y la minimización de igual manera. Ahora, lo que está atrás de una función de costo puede ser varias variables. Vuelvo nuevamente a insistir. La variable podría ser costos de bodegaje, costos de materia prima, capital de inversión, mano de obra. No sé qué más podría, insisto, esto ustedes deben de manejar más que yo. ¿Qué otros parámetros podría considerar? Inflación, no sé, voy a poner precio de los combustibles. Yo un modelo puede tener muchos parámetros de entrada, pero al final, ¿sí? Todo eso, voy a poner el mismo ejemplo. ¿En dónde va a incidir? En mis costos de producción. Entonces, pero el costo de producción, ¿qué es? ¿Es uno o varios? En esencia, me refiero en variable. El costo. Que puede tomar diferentes valores es otra cosa. Ojo, pero me refiero, ¿el costo qué es? ¿Son varias variables o una sola variable? El costo. Variables. El costo son varias variables, seguro. Es una variable. Una sola variable que puede tomar diferentes valores. Esa es otra cosa, porque obviamente si me clavan impuestos, si es que dependo del costo del petróleo, voy a poner ese caso, si es que, no sé, el capital de inversión es variable, sí, esas son las variables de entrada, o sea, y eso al final afecta en el costo. Entonces, la función se caracteriza, ¿no es cierto?, de esta manera. ¿Sí? Es un único valor. Ahora, tal vez aquí puede presentarse si estos modelos, como alguien decía, puedo tener diferentes costos. ¿Pero en qué? Yo al menos le entendería así. ¿Diferentes costos de qué sentido? En líneas de producción. Y voy a poner el caso. En una fábrica de zapatos. ¿Sí? Yo voy a tener un costo para zapatos deportivos, un costo para zapatos de mujer, un costo para zapatos de niño, de hombres, de gente adulta. Sí,
son diferentes costos que, claro, están relacionadas con las mismas variables de entrada, ¿no es cierto? Porque para hacer el zapato del niño, para hacer el zapato de la mujer, para hacer el zapato del hombre, etcétera, de pronto yo tengo que utilizar ciertas líneas de producción que están conectadas. No sé, pondré el ejemplo de la materia prima. O sea, para hacer todo ese tipo de zapatos, voy a utilizar la misma materia prima, pero cada uno va a tener otras características en el camino de producción. No sé si será más caro hacer zapatos de niños, de mujeres, de varón, que ya son otros que están indexados, pero ahí sí ya puede tener varios costos de salida, pero obedecería a diferentes procesos de producción. Estoy poniendo el ejemplo de una zapatería, por eso se me ocurre, en ese caso yo sí podría tener diferentes costos, pero bajo estas ópticas. O sea, en esencia es una línea de producción, es como decir del ensamblaje de carros. No ha de ser lo mismo ensamblar qué sé yo, un Vitara, ensamblar un Aveo, no sé, los carros que se producen aquí en nuestro medio, ¿sí? Y de hecho utilizan la misma mano de obra. O sea, el que sabe empernar o sabe soldar, no creo que diga yo solo sé soldar en AVE o yo solo sé soldar en Vitar, es la misma persona. Pero hay que va a cambiar de pronto los tiempos de producción, etcétera, etcétera. Porque hay modelos también que tienen múltiples salidas, ¿sí? Pero también sujetas a las mismas variables de entrada. Es como hablar de los sistemas de ecuaciones, más o menos algo así. Hay modelos así también que se deben de resolver y ahí se habla de ciertos conceptos, cuándo minimiza, cuándo maximiza. Eso, ahí se va volviendo un poco más complejo el modelo como tal, ¿sí? Y obviamente ya tenemos que argumentarnos o valernos de los sistemas computacionales para ese tipo de soluciones, pero obviamente interpretar entradas y salidas, ¿sí? Profe, Dígame, Paola. Profe, disculpe una pequeña consulta. Matemáticamente, generalmente siempre vemos que se trata de cuantificar valores, pero por ejemplo, como nosotros en un modelo matemático también podríamos resumir características cualitativas. ¿Existe quizás algún